En los últimos días, una noticia ha sacudido al mundo. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, está luchando contra una neumonía bilateral y otras complicaciones graves en un hospital en Roma. A sus 88 años, su frágil salud ha reavivado un debate antiguo y misterioso. Una profecía atribuida a San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII, que supuestamente predijo los 112 papas que gobernarían hasta el fin de los tiempos. Y adivina qué, Francisco sería el último de esa lista, el llamado Pedro, el Romano, cuya muerte podría desencadenar eventos apocalípticos descritos en la Biblia. ¿Estaremos ante una señal divina o solo ante otra teoría que cobra fuerza cada vez que un papa enferma? Hoy vamos a sumergirnos en esta historia intrigante, analizar los hechos y buscar respuestas basadas en la verdad bíblica. El Papa Francisco fue internado en el Hospital Gemelli el 14 de febrero de 2025. Inicialmente con una bronquitis que rápidamente se transformó en algo mucho más serio, neumonía en ambos pulmones. Además, enfrenta insuficiencia renal, anemia y una caída alarmante en el número de plaquetas en la sangre. El Vaticano sigue de cerca, pero los rumores ya comenzaron. Dicen que la Guardia Suiza estaría preparándose para un posible funeral. Este escenario de incertidumbre no es solo médico. Ha traído a la luz una antigua profecía que muchos creen que se está cumpliendo ahora. Según la leyenda, San Malaquías tuvo una visión en Roma, alrededor de 1139, donde Dios le reveló una lista de 112 papas, cada uno descrito por un lema en latín, culminando en un tiempo de tribulación y destrucción. Francisco, como el siguiente Tindes, tacudo papa desde Celestino II, sería el último, y tras él vendría el caos, quizás incluso el falso profeta y el anticristo, figuras centrales en el Apocalipsis. Pero antes de profundizar en eso, quiero invitarte a explorar este tema conmigo de forma simple y bíblica, sin miedo ni confusión. Si estás curioso por entender cómo estas profecías se conectan con la Biblia y con lo que vivimos hoy, te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Mi objetivo es ayudarte a comprender estos asuntos complejos de manera clara, siempre trayendo la verdad de la palabra de Dios como guía. Vamos juntos a separar lo que es hecho de lo que es especulación, respetando todas las creencias, pero firmes en el compromiso con lo que la Biblia realmente enseña. Así que prepárate, porque ahora vamos a investigar esta historia de San Malaquías, la situación de Francisco y qué podría significar todo esto. Empecemos por lo básico. ¿Quién fue San Malaquías y qué es esta profecía? Malaquías fue un obispo irlandés, nacido en 1094, conocido por su espiritualidad y supuestos dones proféticos. Dice la tradición que, durante un viaje a Roma, tuvo una visión divina que listaba a los futuros papas de la Iglesia Católica, desde Celestino II en 1143 hasta el último, el 102, que sería Pedro el Romano. Cada papa recibió un lema en latín, una frase corta que, según los defensores de la profecía, describe algo sobre su pontificado, origen o contexto histórico. El problema: este texto solo apareció en 1595, más de 400 años después de la muerte de Malaquías, publicado por un monje llamado Arnoldo de Guión. Esto levanta sospechas. ¿Será que fue una invención de la época para influir en las elecciones papales, los llamados cónclaves? Muchos estudiosos dicen que sí, pero otros apuntan a la precisión impresionante de los lemas como prueba de que podría ser real. Veamos algunos ejemplos para entender por qué esta profecía asusta a tanta gente. Pío X, que gobernó de 1903 a 1914, tenía el lema Ignis Ardens, o fuego ardiente. Fue un reformador fervoroso, combatiendo herejías y promoviendo la fe con pasión como un fuego que no se apaga.
Benedicto XV, de 1914 a 1922, era religio de populata, religión devastada. Su pontificado coincidió con la Primera Guerra Mundial, un tiempo de destrucción que sacudió la fe de muchos. Pío XI, de 1922 a 1939, fue Fides Intrepida, fe intrépida, enfrentando el ascenso del fascismo y el nazismo con denuncias valientes. Y Juan Pablo II, de 1978 a 2005, tenía el lema de Labore Solis, del trabajo del sol. Nació en un día de eclipse solar y murió durante otro, además de esparcir la fe como un sol brillante por el mundo. Por último, Benedicto XVI, de 2005 a 2013, era Gloria Olivae, Gloria del Olivo, ligado a la Orden de San Benito, simbolizada por el olivo, y su rara renuncia conmocionó al mundo. Estos encajes hacen que muchos crean que la lista es más que una coincidencia. Ahora llegamos al Papa Francisco, el 106º de la lista. Su lema sería el último, Petrus Romanus, o Pedro el Romano. No se llama Pedro directamente, pero hay conexiones curiosas. Francisco es argentino, pero de familia italiana, y eligió su nombre en homenaje a San Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo era Giovanni di Pietro, es decir, Pedro. Además, enfatiza su rol como obispo de Roma, la ciudad de las 7 colinas, mencionada en la profecía. El texto final dice que Pedro, el romano, pastoreará a las ovejas en muchas tribulaciones, y después de eso, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez tremendo juzgará a su pueblo. Mirando el pontificado de Francisco, vemos crisis, escándalos de abusos, divisiones en el Vaticano entre conservadores y progresistas y un mundo cada vez más caótico. ¿Serán estas las muchas tribulaciones previstas? Pero la cosa se pone más seria. Algunos creen que si Francisco es el último papa, el próximo líder no sería un papa verdadero, sino el falso profeta del Apocalipsis. En Apocalipsis 13, este personaje aparece como una figura que engaña al mundo, apoyando al anticristo en un gobierno global maligno. Otros lo relacionan con el 8º rey de Apocalipsis 17, que surge tras 7 reyes o reinos, trayendo destrucción. La renuncia de Benedicto XVI, algo casi inédito en 600 años, es vista como un parteaguas, abriendo el camino para Francisco y tal vez para lo que venga después. El pastor Daniel Mastral, antes de fallecer, habló sobre esta teoría, sugiriendo que el próximo papa podría ser ese falso profeta, alineado con un sistema anticristiano. ¿Está ocurriendo esto ahora? No lo sabemos, pero la frágil salud de Francisco y el clima tenso en el Vaticano mantienen vivas estas ideas. Por otro lado, necesitamos tener cuidado. La profecía de Malaquías no es aceptada oficialmente por la Iglesia Católica, y muchos la ven como un fraude histórico. Los lemas son lo suficientemente vagos como para encajar en varias interpretaciones, y las predicciones del fin ya han fallado antes. La Biblia en Mateo 24:36 nos advierte: de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que, por más intrigante que sea, no podemos afirmar que Francisco es el último papa o que el fin está aquí. Lo que podemos hacer es mirar las señales, como Jesús enseñó en Mateo 24, y vivir preparados, con fe firme en Cristo, no en especulaciones humanas. Entonces, ¿qué pensar de todo esto? Francisco, a sus 88 años, está en un momento delicado. Si fallece, el mundo observará el próximo cónclave con atención redoblada. Algunos dirán que es el comienzo del fin, otros que es solo un capítulo más en la historia de la Iglesia. Como cristiano, creo que nuestra esperanza no está en papas ni en profecías extrabíblicas, sino en Jesús. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice:
Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Sea lo que sea que pase, nuestra seguridad está en Él. Vamos a seguir explorando esta cuestión que está conmocionando a tantas personas alrededor del mundo. La salud del Papa Francisco, internado desde el 14 de febrero de 2025 en el Hospital Gemelli, en Roma, no es solo una preocupación médica. Ha traído de vuelta una discusión que atraviesa siglos. La profecía de San Malaquías y la posibilidad de que estemos viviendo los últimos días antes de grandes eventos proféticos. Mientras el Vaticano monitorea la neumonía bilateral, la insuficiencia renal y las otras complicaciones de Francisco, el mundo se pregunta, ¿será él realmente el Pedro, el Romano, el último papa de la lista de Malaquías? Y si lo es, ¿qué viene después? Vamos a analizar esto con calma, trayendo luz bíblica a un tema que mezcla historia, fe y especulación. Francisco, a sus 88 años, está en un estado frágil. La bronquitis que lo llevó al hospital evolucionó rápido a una neumonía grave, afectando ambos pulmones. Súmale a eso anemia, problemas renales y una caída en las plaquetas, y el cuadro se vuelve preocupante. Aún así, el Vaticano dice que sigue consciente, recibiendo tratamiento, pero los rumores de un posible funeral ya circulan. Es en este clima de incertidumbre que la profecía de los 112 papas cobra fuerza. Según la tradición, San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII, escribió una lista de lemas que describirían a cada papa hasta el fin de los tiempos. El texto, sin embargo, solo fue revelado en 1595 por Arnoldo de Guión, lo que deja a muchos desconfiados. ¿Sería una visión divina o una invención para manipular la política de la Iglesia en la época? La respuesta no es clara, pero los lemas tienen una precisión que impresiona, al menos hasta cierto punto. Volvamos un poco en la historia para entender cómo esta profecía se conecta con los papas más recientes. Pío X, de 1903 a 1914, era Ignis Ardens, el fuego ardiente. Su pontificado estuvo marcado por una fe intensa y reformas que reavivaron la espiritualidad católica. Benedicto XV, de 1914 a 1922, tenía el lema Religio de Populata, religión devastada, y enfrentó la Primera Guerra Mundial, un conflicto que destruyó iglesias y sacudió creencias. Pío XI, de 1922 a 1939, era Fides Intrepida, fe intrépida, resistiendo al fascismo y al nazismo con valentía. Juan Pablo II, de 1978 a 2005, fue de Labore Solis, del trabajo del sol, nacido y muerto en eclipses solares, llevando la luz de la fe al mundo. Y Benedicto XVI, de 2005 a 2013, era Gloria Olivae, Gloria del Olivo, ligado a los benedictinos y recordado por su renuncia histórica. Cada uno de estos lemas parece resonar con algo real, lo que hace que mucha gente mire a Francisco con expectativa. Y ahora estamos con Francisco, el 105º Papa. La profecía dice que el último sería Petrus Romanus, Pedro, el romano, que gobernaría en tiempos de muchas tribulaciones, hasta la destrucción de Roma y el juicio final. Francisco tiene raíces italianas y su nombre papal remite a San Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo incluía Pietro o Pedro. Su pontificado, lleno de desafíos, desde que asumió en 2013, ha lidiado con escándalos de abusos sexuales, crisis financieras en el Vaticano y una iglesia dividida entre conservadores y progresistas. Además, el mundo está en convulsión, guerras, polarización, desastres naturales. Para quienes creen en la profecía, estos son los signos de las tribulaciones previstas. Pero, ¿es esto suficiente para decir que el fin está cerca? La cosa se pone más intensa cuando pensamos en lo que vendría después de Francisco. Si él es el último papa legítimo, algunos dicen que el próximo sería el falso profeta del Apocalipsis. En Apocalipsis 13,
Esta figura aparece como un líder religioso que engaña a las personas, apoyando al anticristo en un reinado de tinieblas. Apocalipsis 17 habla del octavo rey, que surge tras 7, trayendo destrucción. El pastor Daniel Mastral, antes de morir, defendió esta idea, sugiriendo que el próximo papa podría ser esa figura maligna, parte de un gobierno global anticristiano. La renuncia de Benedicto XVI en 2013 es un punto clave aquí. Fue algo raro, casi sin precedentes en siglos, y abrió el camino para Francisco. Para algunos, esto marca el inicio de la fase final de la profecía. Pero necesitamos pisar con cuidado. La profecía de Malaquías no es un texto bíblico. No forma parte de la palabra de Dios revelada en escrituras como Mateo, Daniel o Apocalipsis. Además, su origen es dudoso. Apareció demasiado tarde para ser incuestionable. Los lemas, aunque parecen impresionantes, son genéricos lo suficiente como para encajar en varias situaciones. Mira esto. Fuego ardiente puede describir a cualquier papa fervoroso. Religión devastada cabe en cualquier guerra. ¿Y cuántas veces ya se predijo el fin del mundo y no pasó nada? La Biblia nos enseña a tener cautela. En Mateo 24:42, Jesús dice: «Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor». Nuestra tarea no es fijar fechas, sino vivir listos. Lo que está ocurriendo con Francisco hoy es real. Está enfermo, tal vez cerca del fin. Si fallece, el próximo cónclave será un momento de tensión. Algunos gritarán «Anticristo», otros dirán que es solo otro papa en la historia. Yo, como alguien que busca la verdad bíblica, lo veo así. Independientemente de Malaquías, nuestra fe no puede depender de papas ni de profecías humanas. En Apocalipsis 22:12, Jesús promete: «He aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra». En eso debemos enfocarnos, nuestra relación con Cristo, no en especulaciones. Entonces, ¿qué piensas? ¿Estamos viendo el cumplimiento de algo grande o es solo otra ola de teorías que surgen cuando un papa enfrenta dificultades? Sea como sea, lo importante es no perder de vista lo esencial. Jesús es nuestro Salvador, el único camino. Mientras el mundo observa a Francisco, te invito a mirar la Biblia y fortalecer tu fe. Si te gustó esta reflexión, compártela con quien necesite escucharla. Aquí en la pantalla final dejo 2 videos para que sigas explorando. Uno sobre Apocalipsis 13 y otro sobre las señales de los tiempos. Haz clic, suscríbete y sigamos juntos en este viaje de entendimiento. Dios te bendiga. Hasta la próxima.